Buenas tardes a todos, un saludo fraterno y de paz. Hoy Viernes Santo, día solemne en que celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, hoy no vivimos la Santa Eucaristía, sino que celebramos la liturgia de la palabra, la oración universal y la adoración a la Santa Cruz. Por eso te invitamos que dispongas un lugar en tu casa para vivir este momento solemne. Busca un espacio en el que sea propicio el silencio, la oración y el encuentro con el Señor. En esta celebración no va a haber canto de entrada ni algunos cantos habituales, porque vamos a celebrar es la oración, la liturgia de la palabra, la oración universal y la adoración a la Santa Cruz. Acuérdate de tus misericordias, Señor, y santifica con protección constante a tus siervos, por quienes Cristo, tu Hijo, instituyó, al derramar su sangre, el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos ahora a escuchar con atención la palabra que el Señor nos dirige en esta celebración de la palabra a cada uno de nosotros. Lectura del libro de Isaías. Mirad, dice el Señor, mi siervo coronará su obra y será glorificado y enaltecido en gran manera. Muchos se espantaron de él al verlo tan desfigurado y sin aspecto humano, pero también se admirarán muchas naciones y los reyes quedarán mudos de asombro al ver algo nunca antes sabido y descubrir algo inaudito. ¿Quién irá a creer esta noticia? ¿Quién reconocerá aquí el brazo poderoso del Señor? Él dispuso que su siervo creciera como planta débil, como raíz que brota en tierra seca. No tenía presencia ni belleza que se echara de ver. Su aspecto no tenía nada de atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, hombre agobiado de dolores, acostumbrado al sufrimiento. Daba horror mirarlo, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Sin embargo, Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había castigado, herido y humillado, pero fue nuestra rebeldía la que lo traspasó,
Nuestras culpas fueron las que lo destrozaron. El castigo que nos trae la paz lo sufrió Él. Por eso sus heridas alcanzamos la salud. Todos nos extraviamos como ovejas, siguiendo cada uno su camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él toda nuestra maldad. A los malos tratos se sometió humildemente, sin abrir la boca. Guardó silencio como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Sin protección, injustamente se lo llevaron. Nadie se preocupó de su destino. Lo excluyeron del mundo de los vivos, la rebeldía de su pueblo le dio muerte. Lo enterraron junto con malvados, con gente perversa lo sepultaron, aunque no cometió crimen ninguno, ni se encontró engaño en su boca. El Señor quiso agobiarlo con el sufrimiento, mas como Él se entregó en reparación por los pecados, tendrá larga vida, verá sus descendientes y llevará a buen término los designios del Señor. Después de los trabajos de su vida volverá a ver la luz y el conocimiento de Dios lo saciará. Siervo inocente del Señor, librará del castigo a los demás, cargando con las culpas de ellos. Y Dios le asignará un puesto entre los grandes, y con los poderosos tendrá parte en el triunfo. Porque se entregó a la muerte y lo contaron entre los malhechores, y soportó el pecado de la multitud, intercediendo por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Se han olvidado de cómo a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote superior a los demás, que atravesó ya los cielos. Por consiguiente,
mantengámonos firmes en la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote insensible a nuestra debilidad. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas como nosotros, pero sin pecar. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Cristo, en los días de su vida mortal, a grandes gritos y con lágrimas, ofreció oraciones y súplicas a Dios, que podía librarlo de la muerte, y se hizo escuchar por su piedad filial. Era el Hijo, pero sufrió para saber lo que es la obediencia, y así, sacerdote consumado, se convirtió en fuente de salvación eterna para todos cuantos le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley y nuestra libertad. Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Salió Jesús de la sala donde había celebrado la última cena con sus discípulos y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón y entrando a un huerto que había allí. Judas, el traidor, también conocía ese lugar porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, acompañado de la tropa y algunos sirvientes, cedidos por los sumos sacerdotes y los fariseos, fue al huerto con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Ellos le contestaron: A Jesús, el de Nazaret. Él les dijo: Yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos. Apenas les dijo Jesús: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús le preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos le dijeron: A Jesús, el de Nazaret. Jesús respondió: Ya les dije que yo soy. De manera que si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse lo que había dicho: No dejé que se perdiera ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces le dijo Jesús a Pedro: Guarda de nuevo la espada. Yo tengo que pasar el trago amargo que me dio mi padre. Entonces la tropa con su capitán y los sirvientes de las autoridades judías pusieron preso a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron primero a don Anás, el suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote ese año, y fue él que dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él respondió: No soy. Los esclavos y los sirvientes habían encendido brasas y estaban ahí calentándose porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos calentándose.
El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le respondió: Yo he hablado en público delante de todo el mundo. Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroguen a los que han escuchado mis palabras. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús y le dijo: ¿Así le hablas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si hablé mal, muestra en qué está lo malo. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía ahí calentándose, entonces le preguntaron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Pero él lo negó diciendo: No soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: Yo te vi en el huerto con él. Pero Pedro lo negó otra vez, y enseguida cantó un gallo. De donde Caifás se llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que lo llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación tienen contra ese hombre? Ellos le respondieron: Si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le contestaron: Nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera como iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por tu propia cuenta o porque otros te lo dijeron de mí? Pilato respondió: Yo no soy judío. Gente de tu propio pueblo y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús respondió: No es el mundo el que me ha hecho rey. Si el título de rey me viniera de este mundo, tendría gente a mi servicio que peleara para que yo no cayera en manos de las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato le dijo: Entonces, ¿si eres rey? Jesús respondió: Eres tú quien lo dice. Yo he nacido y venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Y qué es la verdad? Pero al decir esto salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo, pero es costumbre entre ustedes que yo les deje libre a alguien con ocasión de la Pascua. ¿Quieren que le deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y dijeron: A ese hombre no, suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto rojo. Y se le acercaban y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos: Miren, aquí se los traigo. Quiero que se den cuenta que no encuentro en él razón para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: He ahí el hombre. Apenas lo vieron, los sumos sacerdotes y los sirvientes gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque no encuentro en él razón para condenarlo. Los judíos le replicaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se declara hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizando más y más,
y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús. ¿De dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre y también para crucificar? Respondió, No tendrías autoridad sobre mí si Dios no te lo permitiera. Por eso, más culpable es el que me entregó a ti. Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron, Si dejas libre a ese, no eres amigo del emperador, porque todo el que se hace rey y se propone contra el emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Empedrado, en hebreo Gabatá. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces les dijo a los judíos, Ahí tienen a su rey. Ellos gritaron. Que muera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Quieren que crucifique a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron. No tenemos más rey que al emperador. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificara. Se llevaron pues a Jesús y cargado con la cruz salió de la ciudad hacia el llamado lugar de la calavera, o en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el centro. Pilato además mandó escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron. Pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No debiera haber escrito el rey de los judíos, sino dijo que era el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que escribí, escrito queda. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y se quedaron también con su túnica. Y como no tenía costura, sino que estaba tejida en una sola pieza, se dijeron: No la rasguemos, más bien echémosla a la suerte para ver a quién le toca. Así debía cumplirse lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: Mujer, este es tu hijo. Luego dijo al discípulo: Esta es tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. En ese momento todos nos arrodillamos. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua.
El que lo vio lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis, porque todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas, por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a ver a Jesús, y llevó una mezcla de mirra y aloe, como unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, embalsándolo con las sustancias aromáticas, según la costumbre que tenían los judíos para enterrar. En el lugar en que Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro recién excavado, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío, y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. INRI es una inscripción que encontramos en todo Cristo, en todo crucifijo mejor. En toda cruz que tenga clavada a Cristo encontramos esta inscripción INRI, que son las iniciales de una frase. La frase que mandó colocar Pilatos encima de la cabeza de Jesús en la cruz. INRI, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Una inscripción colocada en las 3 lenguas del momento para la región, en hebreo, en griego y en latín. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y no por casualidad en el texto escuchamos que en varias ocasiones Pilato llama a Jesús Rey. Una y otra vez habla de él como el rey, se lo presenta al pueblo como el rey. Aquí está su rey, este es el rey de los judíos, le entrego al rey. Y al final escribe, coloca esta inscripción encima de la cabeza de Jesús. INRI, Iesus Nazarenus Res Iudeorum. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y qué hermoso que esto sea lo que esté colocado encima de la cabeza de Jesús, porque expresa de manera concreta lo que estamos celebrando hoy. Y lo que celebramos siempre que participamos de un sacramento es el reinado de Cristo. Cristo que reina desde la cruz. Cristo que reina sufriendo. Y que reina porque se convierte en rey del mundo entero destruyendo la fuerza del mal. Cristo entregando su vida por nosotros ha vencido la fuerza de la muerte, la fuerza del pecado. Y se va a encontrar con la fuerza de la nueva vida en la resurrección. Es lo que estamos celebrando hoy, la alegría de saber que el Señor Jesús nos ha salvado y que es Rey, que es el Rey de nuestra vida, que reina desde la cruz. Pero a nosotros nos puede acontecer lo mismo que le pasa a la gente del tiempo de Jesús. Uno escucha con dolor como cuando Pilato, le dice a las autoridades judías, aquí está el rey de ustedes, se los entrego. Ellos dicen, no tenemos a otro rey que el emperador. Es fuerte esto. Es fuerte porque incluso ni siquiera son capaces de quedarse con su ideal teocrático, que era una identidad profunda del judaísmo. El rey de los judíos era Dios y no aceptaban otro rey. Sin embargo, en aquel momento, con toda esa astucia política que se está jugando, con todo ese deseo de que hay que matar a Jesús, con todo ese deseo de sacar del camino a este hombre que está creando inestabilidad en el sistema religioso, se atreven a decir, no tenemos más rey que el emperador. Ni siquiera reconocen que su rey es Dios, el Padre de Dios, ni siquiera eso, porque le interesa hacer todo lo posible por sacar del camino a Jesús. Les interesa hacer todo lo necesario por apartar de su vía a este personaje que les está colocando problemas en su sistema religioso. Y por eso no pueden percibir el reinado de Dios.
Han apartado de su mente y de su corazón el reinado de Dios y por lo tanto tampoco puede reinar Cristo, que es el representante, que es el signo visible de esa obra de Dios. Rechazan el reinado de Dios. No tenemos otro rey que el emperador. Insisto, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Hoy la Iglesia nos propone que seamos capaces de meditar sobre la obra de Cristo, sobre ese Rey que se ha colocado sobre el trono de la cruz para salvarnos, sobre ese Rey que ha sufrido tremendamente para poder rescatarnos, para poder darnos nueva vida. Y nosotros podemos acercarnos a ese trono, como bien lo dice la segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Ese trono es la cruz. El trono del cual se nos está hablando es el trono en el cual Cristo ha reinado. Se nos está hablando no solamente de un trono, se nos está hablando de aquel que está sentado en el trono, que es Jesús. Y la invitación de esa lectura es acercarnos a ese trono de gracia para recibir y recibir con abundancia. Pero tenemos esa hermosa opción de acercarnos para recibir la misericordia de Dios que nos salva, misericordia de Dios que nos renueva, misericordia de Dios que nos rescata, o podemos asumir lo que hacen las autoridades judías. No tenemos a otro rey sino el rey pagano, que es el emperador. No tenemos a otro rey sino a otro que ocupa el lugar del verdadero rey. Y por lo tanto no disfrutar de lo que Cristo ha querido darnos. Cristo nos ha granjeado una vida nueva. Su muerte no ha sido una muerte en vano, ha sido una muerte para comprar nuestra vida, para rescatarnos de la fuerza del pecado, de la fuerza del mal, de aquello que nosotros no podemos vencer. Cristo ha recompuesto con su muerte la relación nuestra con Dios. Lo que nosotros no podíamos hacer lo ha hecho Cristo. Y nosotros hemos de acercarnos a ese altar de gracia para recibir esa misericordia y para poder experimentar la fuerza, el amor y la bondad de Dios. Tenemos ese camino o tenemos el otro, pero nosotros decidimos. Y tú y yo que somos creyentes, tú y yo que nos llamamos, que decimos ser católicos, tú y yo que participamos continuamente de la Eucaristía, que oramos, que buscamos la manera de estar cerca de Dios, hemos de centrarnos en esta realidad hoy. Cristo entregó su vida por ti y por mí para salvarnos, ha sufrido lo indecible, ha dado muestra de un amor inmerso por cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros respondamos a ese amor con un compromiso de vida. Y con un compromiso de vida que sea un amor profundo por Él y por su entrega. Hagamos que valga la pena la entrega de Cristo. Y hagamos que valga la pena la entrega de Cristo con una vida que apunte siempre hacia la conversión, hacia el cambio, a ir abandonando todo aquello que es signo de muerte, signo del mal, que es lo que Cristo ha vencido. Cristo nos rescató para que seamos libres y nosotros hemos de llevar una vida en libertad. Es la propuesta de hoy. Ojalá que nuestra actitud no sea negar el reinado de Dios, no sea negar el reinado de Jesús, no sea negar el reinado de aquel que ha rescatado nuestra vida a precio de sangre para que nosotros podamos tener una vida nueva. Dios te ama. Yo decía en el mensaje de esta mañana que colocaba por Face que somos valiosos para Dios. Y el precio que tenemos es el precio de la sangre de Cristo. Tú eres valioso, tú eres valiosa. Y eso no se puede perder de vista nunca de nuestra mente y nuestro corazón. Valemos mucho. Por eso no podemos perder que el brillo de no podemos permitir que el brillo de nuestra vida se opaque. Y se opaca con la fuerza del mal. Y cuando permitimos que la fuerza del mal entre en nuestra vida, significa que el sacrificio de Cristo no sirvió, que el sacrificio de Cristo no valió la pena. Eso es lo que estamos diciendo, cuando sin lugar a duda valió la pena, porque el amor de Dios no tiene límite y lo ha hecho precisamente por nosotros. Como decíamos el domingo de Ramos, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Y hemos de permitir que de verdad esto sea así. Y eso se da cuando tomamos en serio la entrega que Jesús ha hecho por ti y por mí. Vamos a pedirle al Señor esa gracia, la gracia de todos los días, redescubrirnos amados por Dios, redescubrir que somos valiosos para Él y hacer todo lo posible para que ese valor que tenemos brille. Y el valor que tenemos brillará cuando nuestra vida esté completamente en el bien y alejada de la fuerza del mal. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Que el Señor nos conceda siempre esa ayuda, la gracia necesaria para seguir adelante. El que ha iniciado la obra buena en nosotros la lleva a feliz término. Amén. Amén.
La liturgia de hoy nos propone en este momento realizar la oración universal. Es una oración un poco extensa en donde oramos por el mundo entero. Vamos a hacerlo con mucha fe. Es donde nos encontramos. Toma una actitud de recogimiento como ya la vienes tomando, concentrado en lo que vamos a hacer. Va a haber una invitación. Escucha por qué se nos está invitando a orar. Luego que haya la invitación, va a haber un momentico de silencio para que tú con tus palabras, para que cierres tus ojos y con tus palabras ores por esa intención que se nos está pidiendo que oremos en este momento. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre Omnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal para bien de su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor, crezca en méritos y progrese en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Pablo Emiro Salas, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia, y perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fe, en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos adoptivos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digna congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos en la integridad de la fe y los une al vínculo de la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la antigua alianza
logre alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, conceda a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia, con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones, hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes para que promuevan en toda la tierra, con tu ayuda, la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por los que sufren, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Oramos de un modo muy especial en este momento por todas las personas que han sido tocadas por el coronavirus. Le suplicamos al Señor que tenga misericordia de ellas. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos a la segunda parte de nuestra celebración, que es la adoración de la Santa Cruz. En este momento busca el crucifijo que tienes para que puedas hacer la adoración también ahí en tu casa, como lo vamos a hacer desde aquí, desde nuestro templo. Mira del árbol de la cruz, en donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid y adoremos. Mira del árbol de la cruz, en donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid y adoremos.
Mira del árbol de la cruz, en donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid y adoremos. Vamos a disponernos ahora a adorar a Jesús clavado en cruz. No adoramos el yeso, adoramos lo que simboliza, lo que representa, que es la entrega de Él por nosotros. Y allí en la adoración que vamos a hacer vamos a pedirle perdón especialmente porque muchas veces nuestra actitud es la de este pueblo judío del cual hablábamos en la homilía. No valoramos lo suficiente su sacrificio, no le damos suficiente valor a lo que Él ha hecho en nuestra vida y a veces ni siquiera nos sentimos nosotros valiosos, valiosas, y por eso nos metemos en muchas situaciones, en muchas realidades que desdicen de nuestra dignidad de seres humanos y lógicamente nuestra dignidad de hijos de Dios, de hijas de Dios. Por eso en este momento nos postramos ante el Señor, primero dándole gracias por su amor, por su entrega, porque no merecemos lo que ha hecho por nosotros, y segundo le suplicamos perdón por las veces en que no hemos valorado su sacrificio, por las veces en que hemos vivido como si Él no hubiera hecho esta entrega por nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y con mano poderosa te liberé, te alimenté del maná y tú preparaste un madero para mi muerte. Pueblo mío, respóndeme, dime qué te he hecho. Yo te llevé a la tierra prometida y tú me sacaste de la ciudad como un bandido, rechazaste como rey. Pueblo mío, respóndeme, dime qué te he hecho. Respóndeme. Yo te di mi gran ternura y te sané. En cambio, preparaste unos clavos, me traspasaste. Pueblo mío, dime qué te he hecho, respóndeme. Yo te coroné como mi pueblo santo, en cambio me trenzaste
una corona de espinas y te burlaste de mí. Pueblo mío, dime qué te he hecho, respóndeme. Sigue adorando a Jesús, recordando lo que nos decía hoy la segunda lectura. Acerquémonos al altar de la misericordia. Invoca la misericordia de Dios en este momento. ¿Qué misericordia quieres de Dios en esta hora? De aquel que es capaz de darlo todo por ti, por lo tanto es capaz de darte lo mejor que tiene, que es su misericordia en este momento para ti. Suplica en este momento la misericordia de Dios. Cristianos, la cruz adoremos, aquí en el madero que nos redimió. Oh cruz adorable, yo te amo y te adoro, con dulce tesoro que nos redimió. Oh árbol de vida, oh fuente de gloria, de eterna memoria que Cristo nos dio. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás, oh Cristo, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. El verbo en ti clavado, muriendo nos rescató. De ti, Madero Santo, nos viene la redención. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás, oh Cristo, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. La cruz nos recuerda la infinita misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros. Ojalá que en nuestros hogares no falte nunca un crucifijo, nunca falte Cristo clavado en la cruz. Y que esté en un lugar importante de nuestra casa. Y que podamos acercarnos continuamente, reverenciarlo, reconocerlo, adorar la obra de Dios en favor nuestro. Por eso en nuestras iglesias, en la Iglesia Católica, nunca va a faltar un Cristo clavado en la cruz, porque es recordar la obra más grande del amor de Dios. Y siempre que veas ese Cristo, invoca la misericordia de Dios. Por su dolorosa pasión. Ten
misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión con tu cuerpo y con tu sangre no sea para mí motivo de juicio, condenación, por tu piedad, aproveche para defensa de mi cuerpo y como remedio saludable. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Haz en este momento la comunión espiritual como lo hemos hecho en estos días. Déjate abrazar por la misericordia de Dios que no tiene límites. Este es el hoy de la salvación. Cristo está obrando con el poder de su muerte sanadora, liberadora, transformadora, con el poder de su resurrección en este momento, sobre ti y sobre mí. Pídele al Señor que te abrace con su amor en esta comunión espiritual. Dios mío, ¿para qué me has abandonado? Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio, por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que a las 6 de la tarde tendremos la predicación de las 7 palabras, un momento bien bonito de reflexión a la luz de la palabra de Dios. Ojalá que nos podamos encontrar todos reunidos, ustedes en sus hogares, para poder participar de esta predicación de las 7 palabras, 6 de la tarde. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.